dependiendo de la localización de la obstrucción que nosotros encontremos. Nosotros podemos encontrar tipos de obstrucción que ya sean localizadas, es decir, de algún segmento, y eso a su vez se puede definir o subdividir en dónde está esa obstrucción localizada, si es que es intra o extratorácica, que lo vamos a ver breve. Dentro de las extratorácicas, a la vez, podemos identificar si es que, o identificamos que están de la vía aérea central o superior, y las intratorácicas tenemos las agudas y las crónicas, ¿ya? La obstrucción bronquial difusa, uno de los ejemplos que podemos encontrar, por ejemplo, es el EPOC, y el otro es el asma, que también los vamos a ver como más o menos en detalle, ¿ya? De las obstrucciones de la vía aérea superior, nosotros podemos encontrar diversas causas. Partiendo y repitiendo, son aquellas que son extratorácicas, o sea, desde tráquea hacia arriba. Estas causas incluyen inflamaciones crónicas, neoplasias, por ejemplo, un cáncer de tráqueo de laringe, estenosis cicatricial, hipotonía de los músculos faringeos durante el sueño, lo que ocasiona, por ejemplo, el síndrome de SAO, obstrucción de la vía aérea, eh, que condiciona una obstrucción de la vía aérea durante el sueño, perdón. La presencia de cuerpos extraños, especialmente importante en niños, y la parálisis de cuerdas vocales, que puede ser, por ejemplo, secuelada de algún proceso de intubación, de algún proceso de coma prolongado o secundario, por ejemplo, también a una neoplasia, que puede paralizar algunas de las cuerdas vocales y generar este tipo de obstrucciones. La clínica va a ser una dificultad respiratoria fundamentalmente inspiratoria. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué va a costar más respirar en la inspiración y no en la expiración cuando nosotros tenemos una obstrucción de la vía aérea superior? ¿No, nadie? Porque hay un menor diámetro de la vía. Correcto. Súper bien, Javier. Cuando nosotros inspiramos, lo que provocamos es una suerte de colapso parcial o de disminución del diámetro de nuestra vía aérea superior, el que alcanza su menor diámetro en nuestra inspiración. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo extraño obstruyéndola parcialmente, por ejemplo, un tumor laringio que esté parcialmente ocupando ese espacio, en la expiración no va a ser tanto problema porque el diámetro de la vía aérea va a ser mayor, por lo tanto el aire va a poder pasar de mejor forma. En cambio, en la inspiración, por la presión negativa que esto implica, la vía aérea va a disminuir su diámetro y eso va a provocar que cualquier obstrucción en el fondo, valga la redundancia, obstruya el lumen que queda en el fondo. Por lo tanto, es en ese momento donde la dificultad respiratoria se va a manifestar con mayor presencia. Además, podemos encontrar generalmente estridor o sibilancias, dependiendo igual del tamaño del cuerpo extraño. Las sibilancias generalmente suelen ocurrir con cuerpos extraños más pequeños, pueden presentarse igual en vía aérea baja, que lo vamos a ver posteriormente. En cambio, el estridor, sobre todo un estridor vibrante, grueso, generalmente lo vamos a encontrar con cuerpos extraños más grandes, ¿ya? Además, puede haber tiraje o posición ortopneica, que es la posición en el fondo semisentada que el paciente puede ocupar para, de alguna manera, facilitar la entrada de aire y facilitar que en el fondo, por gravedad, el diámetro de la vía aérea se respete. En general, esto no va asociado a hiperinsuflación. ¿A alguien se le ocurre por qué? Bueno, partiendo, ¿qué es la hiperinsuflación? Partamos por eso. ¿Qué es la hiperinsuflación? ¿No? ¿Nadie? Vale por una décima. No, mentira. Ya, la hiperinsuflación, chiquillos, es básicamente es la retención o el aumento exagerado en la retención de aire que uno puede encontrar en un bronquio, en un bronquiolo, en alguna porción de la vía aérea, en alguna porción pulmonar, ¿ya? Un tórax hiperinsuflado entero, por ejemplo, es un tórax que uno va a ver hiperexpandido, ¿ya? Y en la radiografía, que igual luego vamos a revisar radiografías, uno va a ver gran penetración, gran cantidad de aire en ese pulmón. Entonces, ¿a alguien se le ocurre por qué en este tipo de obstrucción no hay hiperinsuflación o el pulmón o los pulmones no están reteniendo aire? No sé, profe. Ya. ¿No? Porque sí puede salir el aire. Correcto. Bueno, excelente, Leti. Es porque, claro, pues la dificultad es inspiratoria, pues chiquillos. Entonces, al expirar, como no hay dificultad para botar el aire, no tendríamos por qué tener una retención de aire dentro del pulmón y por lo tanto no nos va a dar estos signos.
¿Ya? Es por eso, básicamente. Hasta ahora, ¿todo bien? ¿Alguna duda? Todo ¿Todo bien. bien? Parece. Súper. Sigamos entonces. Dentro de las obstrucciones ahora de la vía aérea inferior, que en este caso van a ser de tipo localizadas, que primero vamos a ver las localizadas, ¿no es cierto? También podemos encontrar cuerpos extraños, podemos encontrar también tumores, podemos encontrar las estenosis ya de la laringe hacia abajo, postraqueostomía, intubaciones prolongadas o estenosis bronquiales, que generen en el fondo una obstrucción ya más localizada de la vía inferior. Lo más común, chiquillos, cuerpos extraños en general. Sobre todo pacientes con compromiso cognitivo o pacientes pediátricos pueden ingerir monedas, juguetes, piezas plásticas, etcétera. Estas generalmente pueden ser suficientemente pequeñas para atravesar tráquea y los elementos laríngeos hacia abajo, pero por ejemplo pueden quedar atascadas en un bronquio de manera monobronquial. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas radiografías posteriormente. La clínica de estas obstrucciones en general, esta vez la dificultad ya no es fundamentalmente inspiratoria, porque aquí el aire sí puede hacer mayor ingreso, sino que la dificultad se manifiesta fundamentalmente en la expiración, porque es en la expiración que la vía aérea inferior alcanza su menor diámetro. Entonces, ahí hay una manera de diferenciarlas bastante notoria. En general, les da una sibilancia única y localizada donde esté el cuerpo extraño. Y aquí adquiere mucha utilidad la radiografía de tórax. Y vamos a ver por qué. Ya. Em, Esta es una radiografía de un niño, ¿ya? Las dos radiografías, por si acaso, son de pacientes distintos. Quiero que nos enfoquemos en la radiografía de la izquierda. ¿A alguien le llama algo la atención? Yo sé que todavía no han tenido, creo, clases de radiografía, pero en general, ¿se acuerdan lo que se ve negro en una radiografía? ¿O radiolúcido? ¿El aire? Ya, el aire, las estructuras menos densas. Un poquito más radiopaco, ¿no es cierto? Ya empiezan las estructuras blandas y ya lo más radiopaco son el tejido óseo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, ¿notan algo extraño en la vía aérea de este Como si chiquitito? la tráquea estuviese torcida. Correcto. Y no solo torcida, sino que no sé si se fijan pero acá parece que hubiera como una suerte de, o en el fondo que la vía aérea se hace angosta en este lado. ¿Ya? No sé si se fijan. Sí. Si nos vamos a la lateral, que es súper útil en el fondo siempre mirar dos proyecciones, esto se condice con la imagen que tenemos acá. Tenemos acá claramente una vía aérea hacia abajo y aquí nosotros perdemos esa radiolucidez. Entonces aquí estamos frente a una obstrucción localizada de la vía aérea superior. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, una consulta. Dígame. Em, o sea, es que en la imagen, claro, se ve sobre todo más en la que es hacia lateral, Ujú. que se pierde la continuidad de la vía, pero si es como una obstrucción, ¿por qué no? O sea, como que se ve que se descontinuó, pero no se ve como la forma de algo que sea lo que lo está obstruyendo. ¿Por qué? Porque no necesariamente tú vas a verlo. ¿Ya? ¿Qué se te ocurre? Te voy a preguntar a ti misma. ¿Qué se te ocurre que podríamos nosotros ver claramente o la forma de algo que obstruya? Si Un fuera un Lego, niño que se por tragó algo, ejemplo, por o la ejemplo. forma de un juguete pequeño. Un Lego depende. ¿Se te ocurre algo que en una radiografía podría verse aún más claro que los rayos X van a rebotar porque es un ¿Una material muy moneda? denso? Una moneda. Ahí sí que tú vas a ver claramente una monedita redonda brillante aquí. Se ve también en en los cuerpos extraños esofágicos, cuando uno los busca, también uno puede ver las monedas, las pilas de botón, todo lo metálico, es muy radiopaco. Ahora, ¿por qué razón crees que esta obstrucción que está acá nosotros no la estamos viendo traducida en un cuerpo extraño tan visible? Porque no es lo suficientemente denso. Perfecto. ¿Qué se te ocurre que que el rayo de la máquina de rayos X podría traspasar que no se vería y que perfectamente se puede tragar un niño?
¿Comida? Un pedacito de comida, un pedacito de carne, un pedacito de papa, lo que sea. El rayo X, o sea, los rayos X en el fondo van a traspasar ese cuerpo extraño que no ofrece mucha resistencia y no lo van a mostrar con tanta claridad como por ejemplo una moneda, un alfiler o algo más denso. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ni un problema. Ahora, ojo que tampoco lo traspasan completamente, porque en el fondo es gracias a que hay una refracción de los rayos parcial, es que nosotros vemos esta obstrucción. Si los traspasaran completamente sería como aire y no veríamos nada. En el fondo se nota que se interrumpe, pero no lo vemos claramente por ese efecto. ¿Sí? Profe, Dígame, maestro. ¿cómo sabemos que es un cuerpo extraño y no es propio de la morfología del niño? Básicamente porque anatómicamente hablando, nosotros no tenemos obstruida nuestra vía aérea, ¿cachai? Onda, normalmente lo que tú debieras ver en una radiografía es que en el fondo veas una vía aérea respetada y una vía aérea y un diámetro en el fondo conservado en las estructuras, ¿cachai? Sí, Ahora, pero... ¿Mm? yo creo que tú me estás preguntando por malformaciones o si es que, por ejemplo, podría ser otra cosa y no un cuerpo extraño. Exacto, Ya, ahí lo que te da el elemento diferenciador es la clínica, ¿cachai? ya. Porque en estricto rigor, como tú bien dices, lo que estamos viendo acá es simplemente algo radio opaco, pero no tan radio opaco, tapando la vía aérea. Que sea un cuerpo extraño, puede ser, pero también podría ser una neoplasia. También podría ser otras cosas, malformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es la clínica lo que te va a dar esa diferenciación. Por ejemplo, si tú me dices que este niño nunca ha tenido problemas respiratorios, y la madre lo encontró hace 2 horas con salivación excesiva, tosiendo mucho, con dificultad para inspirar, yo te diría que lo más probable con esta radiografía es que efectivamente el niño haya ingerido un cuerpo extraño, ¿ya? Pero por otro lado, si este niño ha crecido todo el tiempo con una dificultad inspiratoria, desde mucho que la mamá le ha palpado algo que siente algo extraño en el cuello, yo te diría que probablemente eso tiene otro origen, ya sea una malformación, ya sea una neoplasia, etcétera. ¿Se entiende? Sí, Ahora, específicamente, yo nombré que esto es un cuerpo extraño porque específicamente en mi ejemplo, esto es un cuerpo extraño. Yo lo extraje de una página en el fondo donde hay casos clínicos, ¿ya? Pero no es la única posibilidad. ¿Entendido? súper claro. Súper. Vámonos a la imagen de la derecha ahora. ¿A alguien le llama algo la atención? Sí, A ver, cuéntame, Emilia. que la parte como de los hilios pulmonares está muy blanca. Ya, mira, eso puede ser por mayor captación de la radiografía. En este caso, te cuento que es normal, ¿ya? Para que no te, no te asustes. Pero hay otra cosa que hay que buscar acá. No sé si a lo mejor una parte del diafragma está como más arriba. Eso es fisiológico. Normalmente el hemidiafragma derecho está un poquito más arriba que el izquierdo. Un poquito, levemente. Miren la vía aérea, chiquillo. Podría ser cardiomegalia, Les voy a soplar. ¿Cómo? que sí podría ser cardiomegalia. No, tampoco, tampoco. No, no está fuera de los parámetros normales. Insisto, estamos en obstrucción de vía aérea. Échenle un ojito a la vía aérea acá. ¿Qué tenemos acá? También se ve como la diada, como que se angosta hacia el lado izquierdo, derecho. Ya, ok, podría ser. Pero si te fijas, en realidad acá es porque se cruza con la columna vertebral, ¿cachai? Donde acá hay más captación. Si te fijas bien, los rebordes están conservados, ¿ya? Mm, Entonces, razonablemente, yo diría que la vía aérea en el fondo superior está conservada. ¿Qué pasa cuando bajamos? Cuando aquí, ¿qué hay acá? ¿Qué pasa acá con la vía aérea?
que es esto que está acá. Debería bifurcar y debería estar la columna. Ahí se bifurca, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros, no sé si pueden, me están siguiendo el mouse, chiquillos. Podemos ver claramente un bronquio bifurcado y de ahí que se empieza a ramificar en las distintas ramificaciones, ¿o no? ¿Lo alcanzan a ver? Yo sé Sí, que requiere un poquito de imaginación, ¿no es cierto? Pero se ve, ¿ya? Al otro lado, ¿pueden ver lo mismo? No. Oh, mm, Esa es la gracia. Efectivamente. Esta es una obstrucción monobronquial, chiquillos. Uno puede ver la vía aérea respetada en la mayoría de su trayecto. Hacia la derecha, todavía la vemos conservada, pero hacia la izquierda la perdemos. Pero, profe, ¿Ya? debería verse igual a pesar de que está, o sea, que hay más cosas como en ese mismo lado. Sí, pues, porque mira, por ejemplo, acá tú tienes la silueta cardíaca, ¿cachai? Pero igual alcanzas a visibilizar el árbol bronquial, ¿cachai? Obviamente no es una visibilización perfecta, lo entiendo, pero Pero la, tú la la pierdes columna completamente no a este lado. debería tapar. ¿Cómo? La columna no debería tapar. Sí, te va a estorbar un poco, po. Imagínate que acá no hay ninguna obstrucción y nos está molestando la superposición de entre la columna, la clavícula, el manubrio, todo esto nos estorba acá un poco la imagen, pero es la continuidad lo que te dice que en el fondo acá está bien, ¿cachai? Pero para acá, si te fijas, y es por eso es que la simetría en una radiografía es importante, no hay ninguna estructura o ninguna razón de por qué, si vemos acá la vía aérea, no debiéramos verla para acá, ¿cachai? Podrías argumentar que la columna tal vez no te la deja ver, pero si te fijas más para arriba, la misma columna te está permitiendo ver por lo menos este cachito y te permite ver esta parte de arriba, ¿cachai? Claro, sí. Entonces siempre es la simetría de las estructuras o la asimetría en una radiografía, chiquillos, los que los puede ir orientando. El objetivo de la clase no es que salgamos expertos en radiografía de tórax, porque eso literalmente es para un curso entero, pero en el fondo que aprendamos a ver algunos elementos y más que nada que me entiendan. En el fondo, ¿dónde se puede localizar una obstrucción? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No. Ya, seguimos No, entonces. sí. Ya. Obstrucción bronquial difusa. Básicamente, como su nombre lo dice, no se trata de una obstrucción localizada en alguno de los puntos anatómicos, ¿ya? Sino que es una obstrucción a nivel del campo pulmonar entero, ¿ya? Algunas de las causas son el asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Si se fijan, por ejemplo, mirando esta misma radiografía, para comparar con la anterior que no quedaba tan claro en el fondo dónde estaba la obstrucción, uno puede ver claramente vía aérea respetada acá, bifurcación para acá, bifurcación para acá. ¿Se entiende? Que es lo que nosotros no veíamos en la anterior. ¿Se fijan? Que acá queda como interrumpido, por si acaso. Ya. El EPOC. De EPOC igual se puede hacer una clase entera, no es el objetivo que en el fondo conozcamos todo lo de EPOC, pero es para que básicamente entiendan un poquito de la patología. Se trata de una patología pulmonar heterogénea, tiene síntomas crónicos secundarios a las anormalidades, tanto en la vía aérea como en el alveolo. Ya hay una suerte de inflamación crónica que va provocando destrucción de las paredes alrededor de los alveolos y del tejido alveolar mismo. ¿Ya? Esto genera una obstrucción persistente y a veces progresiva de nuestra vía aérea. ¿Por qué? Porque hay dos fenómenos. Primero, el alveolo se empieza a destruir. La inflamación crónica destruye el tejido alveolar, por lo tanto destruye el tejido disponible para hacer el intercambio gaseoso. Y en segundo lugar, ¿y por qué es tan obstructivo? Es porque provoca una dificultad y una rigidez en los tejidos circundantes a nuestros alveolos y a nuestra vía aérea. Por lo tanto, nuestra musculatura tiene más dificultad para lograr una contracción efectiva y una movilidad efectiva de los alveolos, lo que se traduce en una retención de aire en su interior y en una dificultad para la expulsión. Como si lo que les conté no fuera poco, además hay una hipersecreción mucosa por la inflamación crónica. Por lo tanto,
parte de esta mucosidad va a obstruir la vía alveolar y los bronquiolos en distintos puntos, ocasionando también atrapamiento de aire y en suma, en el fondo, mayor obstrucción. Un ejemplo de un caso clínico típico de época. Un paciente con antecedentes de uso de biomasa, como leña, o un paciente fumador mayor a 45 años, y que su sintomatología revierte parcialmente al usar broncodilatadores, el más típico y el que todos tienen a mano, salbutamol, existiendo muchas otras opciones. Los síntomas que otorgan es una tos crónica que puede ser seca o productiva, seca generalmente en estadios iniciales, ya más productiva y con expectoración crónica, en el caso ya de la enfermedad más avanzada, esto por la hipersecreción que la enfermedad implica y que les acabo de explicar, y una disnea de esfuerzo progresiva. Primero partimos con un paciente que hacía su vida normal, después que se cansaba con ejercicio intenso, que luego se cansa con ejercicio moderado, al salir a caminar un par de cuadras. Luego lo tienes con suerte haciendo las actividades en su casa y ya con dificultad respiratoria. Y en última instancia lo tenemos ya en su cama con disnea permanente. ¿Alguien conoce alguna escala que mida eso? ¿Una escala de disnea o una escala que mida la dificultad respiratoria? ¿No? Ya esa se la voy a dejar de tarea porque es importante. La divide en 4 estadios, ¿ya? Entonces Una es importante. consulta, Diga, ¿no es la misma escala que se ocupa para insuficiencia cardíaca? correcto, te sirve para las dos. ¿Cuál es? No recuerdo el nombre, la tendría que buscar en un cuaderno, pero sí, tiene cuatro ¿No era un nombre estadios y como la evalúa escala de como la Nueva eficiencia. York, algo así? Sí, va por ahí, va por ahí. Ya, pero no spoileen, no spoileen, búsquenlo, ¿ya? Se ocupa más para insuficiencia cardíaca, pero también le sirve para homologar ¿cómo se llama? En esta patología específicamente con la disnea, ¿ya? Ya, continuamos. Los signos del EPOC en general van a incluir taquipnea, en el fondo para tratar de compensar el hecho de que nuestro pulmón no está haciendo un intercambio efectivo gaseoso. Va a incluir un tórax en tonel. ¿Por qué puede ser el tórax en tonel? Por la destrucción de los tabiques alveolares. Ya, pero eso ¿en qué se traduce? ¿Por qué la destrucción de mis tabiques alveolares o por qué esta patología me provoca tener el pecho literalmente en forma de barril? Que es como lo que te está diciendo el signo. Porque se va perdiendo como parénquima elástico. O sea, sí, va por el mismo lado, pero ¿qué es lo que está produciendo que mi pecho esté así? La retención de aire. Correcto. Es la retención de aire lo que provoca en el fondo que vamos a pillar estos pacientes con un tórax hiperinsuflado en el fondo. No pueden botar efectivamente el aire porque la musculatura les falla, porque están hipersecretando y porque no tienen la capacidad en el fondo de hacer una expulsión efectiva. Entonces todo eso queda retenido, va generando bulas y me va generando una retención de aire que se acumula en el fondo en el tiempo. Vamos a encontrar uso de musculatura accesoria. ¿Alguien se acuerda cómo se ve la musculatura accesoria? Participen, chicos, así nos vamos temprano. Por ejemplo, el signo de el tiraje no es un uso de la musculatura accesoria. Correcto, pero hay otros signos de uso de musculatura accesoria que son más clásicos y que en el fondo implica la movilización de ciertos músculos. No sé si lo recuerdan. El del esternocleidomastoideo también. En parte, pero hay otro músculo más importante Los todavía en la respiración. intercostales. Intercostales. Los músculos intercostales, chiquillos, muy bien, muy bien. ¿Y cómo yo sé o cómo me puedo dar cuenta que mi paciente está haciendo uso de la musculatura accesoria? ¿Cómo veo, por ejemplo, que está haciendo uso de sus intercostales? Que se marca Se la le marca costilla. la costilla. Perfecto, súper bien. ¿Por qué estoy siendo tan majadero con estos chiquillos? Porque un paciente de 40 años les va a decir, doctor, me cuesta respirar, estoy agotado. Ya, no es rocket science saber que él sí está con dificultad respiratoria. Pero un bebé de 1 año no va a ser tan claro en decirles que tiene dificultad para respirar. Entonces ahí van a tener que estar atentos a ese tipo de signos. Por eso es que soy tan majadero con que
Se aprendan desde ya el uso de musculatura accesoria, como el tiraje, como el uso de musculatura intercostal, viéndolo como el hundimiento de las costillitas, que se les dice. O, por ejemplo, en los más bebés, el movimiento de las narinas. Ese son en el fondo signos que ustedes tienen que aprender a reconocer desde ya, porque no solo se los van a preguntar de aquí a que egresen, sino que además los van a necesitar, ¿ya? Eso. ¿Qué más? Cianosis. Es poco frecuente que ustedes encuentren a una persona con EPOC cianótica. Y si lo encuentran, en realidad, probablemente ese hombre está, o esa mujer está sufriendo de una urgencia respiratoria en el fondo. Salvo que ya sea un EPOC muy avanzado, la cianosis te habla de que ya hay muy poca oxigenación de los tejidos periféricos. ¿Se acuerdan dónde se busca la cianosis? En las mucosas Ya. ¿Dónde más? En los dedos. y, por ejemplo, en las uñas. Perfecto. Se busca tanto a nivel digital, que puede ser en las uñas o en la punta de los deditos, peribucal o en mucosas también a veces se puede ver. ¿Ya? Y por último, expiración prolongada. Por lo mismo que habíamos hablado, porque en el fondo es un paciente que no puede botar el aire como nosotros, en el fondo no puede hacer la expiración rápida, sino que tiene que hacer, porque apenas la musculatura le da para, y en el fondo el tejido perialveolar le da para hacer una expulsión efectiva de ese aire. La acropaquia no es tan característica, más bien se puede encontrar en enfermedades como cáncer, bronquiectasis o enfermedades pulmonares difusas, que son un poquito más extrañas. El examen físico del EPOC, ustedes siempre, y esto en general en el examen pulmonar físico, ustedes parten igual que la mayoría de los exámenes físicos. Inspección, ¿no es cierto? Palpación, percusión, auscultación, ¿ya? Y esos cuatro pasos en general son permanentes, ¿ya? Entonces, a la inspección, ¿qué podríamos observar? El uso de musculatura accesoria, como ya lo mencioné, la presencia de tiraje y la presencia de tórax en tonel. La palpación vamos a ver una disminución de la expansión respiratoria y de las vibraciones vocales. ¿Alguien entiende por qué hay disminución de la expansión respiratoria, siendo que todo el rato hemos hablado que el tórax está hiperinsuflado o expandido? Porque el sonido viaja mejor en los sólidos, ¿no? ¿Cómo? Porque el sonido viaja mejor en los sólidos y como tenemos una hiperinsuflación, Ya. no va a haber aire para que viaje, entonces no va a sonar tan claro, ¿no? Ya, pero ahí me explicaste la disminución de las vibraciones vocales, lo que está bien, porque efectivamente es por eso, como hay tanto aire entre nuestro oído, en el fondo, que ya vendría a ser fonendoscopio, y el, la fuente del sonido, efectivamente vamos a tener una atenuación de las vibraciones. Pero ¿por qué disminuye la expansión respiratoria si yo todo el rato les he dicho que el tórax está hiperinsuflado, que se expande en el fondo o que está hiperexpandido? ¿Por qué pongo que hay una disminución de la expansión respiratoria? ¿Qué Porque pasa no ahí? hay espacio para que ingrese más aire, por así decirlo. Excelente, excelente, súper bien. Estamos trabajando con un pulmón y con un par de pulmones en el fondo que de base ya están insuflados con un volumen fijo. Entonces el volumen que el paciente tiene para mover es mucho menor. Eso básicamente. ¿Ya? A la percusión podemos encontrar hipersonoridad, en el fondo porque como hay más aire, similar a lo que pasa, por ejemplo, en el examen abdominal, va a aumentar la sonoridad, va a haber un descenso del diafragma, va a haber una disminución de la excursión o movilidad diafragmática, por lo mismo que estábamos explicando recientemente. Y en la auscultación vamos a encontrar un murmullo pulmonar disminuido por el fenómeno que había explicado Javier, me parece. Y vamos a encontrar una expiración prolongada y sibilancias. Las sibilancias, ¿a expensas de qué las podríamos encontrar? ¿Por qué sibilancias? Por la obstrucción que hay en las vías aéreas bajas. Esa es una de eso sí, es uno de los elementos. La vía aérea está tan pequeña que en el fondo el paso del aire provoca un silbido. Entonces, bien, ¿qué otra cosa nos podría estar generando las sibilancias que nos está molestando acá? Y que es ¿El parte de la moco? fisiopatología de la época. ¿El moco? ¿El moco que se va generando? Las secreciones, correcto. En el fondo también nos estrechan un poquito la vía aérea y eso hace que el aire al pasar genere este silbido. Estos son fenotipos de la época, la verdad es que están descritos desde el punto de vista semiológico. Yo no he visto que tengan una correlación clínica tan útil, tampoco he visto que se le dé mucha importancia, pero igual vale la pena mencionar lo que se identifican los pink puffer y los blue bloater.
En el fondo, la gran diferencia es qué tanto intenta compensar el cerebro y el centro respiratorio la patología que estamos teniendo. Se dice que los pink puffer, en teoría, el centro respiratorio está más activado, está en el fondo con un sensado más activo de esta patología. Por lo tanto, el cuerpo de alguna manera se esfuerza por mantener sus parámetros normales. Eso se traduce en que van a tener más disnea, porque es una paciente o un paciente que en el fondo va a estar todo el rato tratando de compensar con mayor disnea, mayor hiperinsuflación, y a la vez los gases que ustedes van a tomarle a este paciente, en el fondo, la gasometría, la cantidad de oxígeno y CO2 que ustedes van a medir en sangre, van a estar más normales. El blue bloater, por otro lado, supuestamente el centro respiratorio está más apagado o en el fondo menos activo. Por lo tanto, este paciente compensa menos, se va a sentir menos disneico, pero por otro lado va a tener mayor tendencia a estar cianótico y a tener sus gases alterados. Eso es como en resumen. Pasamos al asma. El asma, a diferencia del EPO, que es permanente y progresivo, también es una patología obstructiva, pero su fisiopatología es distinta y la gracia es que es reversible, ¿ya? Básicamente se basa también en una patología inflamatoria a nivel del tejido alveolar, estímulos a ciertos alérgenos. Dicho de otra forma, cualquier alérgeno, cualquier virus, cualquier bacteria que en una persona genera cierto nivel de reacción, en el paciente asmático genera una reacción mucho más fuerte a raíz del complejo mayor de histocompatibilidad, que genera que nuestras células T de defensa en el fondo generen una respuesta inflamatoria exagerada, ¿ya? Lo que también se traduce en mayor grado de obstrucción, mayor grado o menor grado de alguna manera relajo de la musculatura lisa bronquial que nos permite expandir y eventualmente incluso a largo plazo en cambios de remodelación de la vía aérea que transforman esta alteración en algo más permanente. ¿Ya? ¿Cómo vamos a identificar el asma en la historia clínica? Generalmente tiene antecedentes de disnea recurrente, episódica. En el fondo el paciente está bien, hace su vida normal y de repente ante ciertos estímulos, ante ciertos episodios, este paciente se ahoga, se siente que no puede botar el aire, se siente disneico y posteriormente esto cede. Ya sea de forma espontánea, a veces con broncodilatadores, dependiendo si los tienen a mano, depende del paciente que entreviste. Algunos agentes gatillantes son el frío, sobre todo en invierno, los que tienen un fenotipo más alérgico, o el ejercicio, el típico chico que lo mandan a educación física en el colegio, corre 3 vueltas a la cancha súper bien, y en medio del ejercicio se empieza a ahogar y no puede seguir. Generalmente se acompaña de tos seca y sensación de pecho apretado. Generalmente la presentación va a ser en niños y adolescentes, porque es una enfermedad que se empieza a desarrollar de un fenotipo desde la infancia hasta que en el fondo se manifiesta ya con toda su fisiopatología y con todos sus signos y síntomas. Los síntomas del asma incluyen disnea recurrente, sibilante y episódica, como se los mencioné, tos seca y sensación de pecho apretado. Los signos pueden incluir cianosis, pero insisto, poco frecuente que un niño con una crisis asmática esté cianótico, y si lo está, también es signo de gravedad. De compensar en el fondo esta obstrucción y de superar con una mayor frecuencia respiratoria el hecho de que está con esta dificultad. Y taquicardia, en parte por la descarga simpática que una dificultad respiratoria implica, en parte también puede ser a veces por el uso de los mismos broncodilatadores. Van a ver que muy probablemente va a haber uso de musculatura accesoria, presencia de tiraje. A la palpación también y va a haber una disminución de la expansión torácica. La percusión va a haber una hipersonoridad, también descenso del diafragma. Y en la auscultación van a haber sibilancias y roncos generalizados. Un murmullo pulmonar generalmente disminuido, una expiración prolongada. En resumen, para compararlo con otros síndromes que vamos a ver, ya va a tener que ser la próxima semana, chiquillos, que son los síndromes, el resto de los síndromes pulmonares que incluyen decondensación, derrame pleural y neumotórax. ¿Qué pasa en la obstrucción bronquial difusa? Generalmente a la inspección van a ver una elevación de hombros, una respiración paradojal, las vibraciones vocales pueden estar
con una hipersonoridad y a la ocultación van a haber oscilancias. La diferencia, por ejemplo, con un síndrome de condensación es que la expansión disminuye, la palpación de las vibraciones vocales en el síndrome de condensación aumenta, en el de obstrucción bronquial difusa puede estar normal o disminuida. A la sonoridad de la percusión, en el síndrome de condensación van a escucharlo más mate porque va a haber un sólido ahí. En cambio, en la obstrucción bucal difusa podrían estar normales o elevadas. Y en la ocultación podríamos encontrar en la condensación, haciendo la comparación, broncofonía, crepitaciones. En cambio, en la obstrucción bronquial difusa vamos a ver que hay más ronco, predominan las sibilancias. ¿Ya? Eso. Estamos ready. ¿Alguna consulta, alguna duda?